Muy bien, mis hermanos, ahora sí, vuelvo a darles la bienvenida, solo que ahora se las doy de manera mucho más formal, porque acabamos de abrir transmisión a través del canal de YouTube. A partir de este momento, nuestro mensaje está siendo transmitido por este canal y se los menciono porque si más tarde alguno de ustedes desea volver a escuchar el mensaje o desea recordar alguno o algunos de los detalles que se van a comentar, pueden regresar con toda confianza al canal de videos y ahí poder volver a ver el estudio. Antes, hermanos, de comenzar, quisiera recordarles que aquí en el grupo de adultos de esta escuela dominical del Centro Evangélico Maranata, estamos en Orizaba, Veracruz, en México, estamos estudiando en estas primeras semanas del año la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Pero no va a ser el único tema del año, solo es un recordatorio. Los estudios o el plan de estudios de los adultos ya se los entregamos, pero sí quisiera yo que tomaran en cuenta que en cuanto terminemos la carta a los Gálatas, vamos a empezar a estudiar Venciendo la Tentación, o sea, una continuación de Guerra Espiritual. ¿Se acuerdan del año pasado que estábamos viendo estrategias contra la tentación? Bueno, vamos a ver una serie de 10 estrategias más para vencer la tentación. Nuestros temas así se llamarán Venciendo la Tentación. Luego, después de eso, estaremos estudiando unos temas que se van a llamar Yo Líder, a donde vamos a estudiar cómo debemos ser, ustedes y yo, para realmente ejercer funciones reales de liderazgo, pero verdadero liderazgo, como esposos, como padres, en nuestros entornos de trabajo y en la iglesia. Les va a gustar mucho, mis hermanos, Yo Líder. Y con esos temas vamos a concluir, mis hermanos, hasta el final de este año. Así que no dejen de venir y esperemos que salgamos edificados a través de todo esto. Recuerden, la mayoría de nuestros estudios son transmitidos por YouTube, pero eso no me gustaría que significara que algunos dijeran, pues hoy me quedo y lo veo por YouTube. No, mejor vengan, hermanos, porque a través de la transmisión podemos recibir enseñanza, pero la comunión, el poder compartir con los hermanos y convivir unos con otros, eso solo se puede hacer de manera presencial. Así que, mis hermanos, iniciamos. En pantalla están todos los recursos que tenemos en internet para que los recordemos nosotros y quienes nos están visitando a través de la transmisión. En Facebook somos Encuentro Cristiano, en este número de WhatsApp. Ustedes pueden enviarme un mensaje y con todo gusto yo diario les envío uno de los estudios en video que nosotros hacemos. Encuentro Cristiano en internet, estos dos canales de YouTube, Miguel Botoro, donde estoy, y Centro Evangélico Maranata, donde están las películas de la iglesia, los cortometrajes, las películas pequeñitas y nuestras obras de teatro. Muy bien, vamos, hermanos, a entrar en materia. Estamos estudiando la carta a los Gálatas. Nuestro tema de hoy se llama Justificados por la fe y está basado en Gálatas capítulo 2 versículos 15 al 21. Porque en las semanas anteriores fuimos avanzando en toda la lectura de Gálatas desde el capítulo 1 hasta llegar al capítulo 2, verso 14. Continuamos con los siguientes 6 versículos. Nuestro tema, justificados por gracia. Pero antes de eso, ¿tiene usted calor? ¿Siente como que se agota? ¿Necesita agitar un poco su camisa y al final termina no sintiendo nada? ¿Quiere usted que esa situación de incomodidad física se resuelva? Pues hoy tengo para usted un extra poma. Que no sé si sea no es el mismo que vendían hace unos años que se llamaba Poma Rosa, ¿no es, verdad? ¿Es ese mismo? Bueno, pues Poma Rosa ya mutó a extra poma y espero que sepa mejor, porque perdón, pero el que yo probaba hace unos años sabía horrendo, pero frío sabía muy bueno. Y la ventaja es que este todavía está medio frío. Espero que lo refresque y que no le enfríe la fe. De parte de la dulcería de la iglesia lo vamos a dar, porque lo hacemos esto cada semana. Las personas que nos vean a través de internet entenderán que entregamos estas pequeñas cositas para hacer unas preguntas y de esa manera dinamizar un poco más nuestra lección, y más cuando estamos en medio de un calor tan fuerte. Así que entregamos un extra poma. A ver, estamos estudiando la carta a los Gálatas. Y ya aprendimos que la carta a los Gálatas fue una de las primeras cartas que Pablo escribió. Pablo escribe Gálatas cuando aún incluso algunos de los evangelios ni siquiera estaban escritos. Y Pablo escribe la carta a los Gálatas porque Pablo, en su primer viaje misionero, trabajó mucho en esa región llamada Galacia y fundó varias iglesias. Pero al parecer, las iglesias fundadas por Pablo
se estaban alejando de lo que Pablo les había enseñado. Entrego el extrapoma a quien me diga cuáles eran los dos principales problemas que se estaban viviendo en la iglesia de Galacia, de la región de Galacia, porque no era una, eran varias iglesias. ¿Cuáles eran los dos principales problemas que se estaban viviendo en las iglesias de la región de Galacia? Y hay mano levantada, y que obviamente provocaron y fueron el motivo por el que Pablo escribiera su carta. Y la mano la levantó Chucho. Los dos puntos eran, el primero que estaban judaizando. Uno, que estaban judaizando en esas iglesias. Estaban empezando, perdón Chucho, por la interrupción, estaban empezando a enseñar en los púlpitos de las iglesias cosas relacionadas con la ley de Moisés, las estaban mezclando con las enseñanzas de Pablo, y eso se estaba volviendo, diríamos que, un verdadero carnaval teológico que estaba confundiendo a las personas. Muy bien, estaban judaizando. ¿Y qué más, mi hermano? Y que no reconocían el apostolado de Pablo. Y que no reconocían el apostolado de Pablo. Empezaban ya a dudar de él. Es lógico, si voy a desacreditar las enseñanzas de alguien, primero desacredito a la persona. Así que los falsos maestros estaban atacando a la persona de Pablo para con eso quitarle importancia a sus enseñanzas. Hermano Chucho, si pasas por tu extrapoma, pues que no te lo quiera llevar, mi hermano, no quiero salir de cuadro. Gracias. Muy bien, mi hermano. Perfecto, continuamos. ¿Tiene usted calor? Se hace así en su camisa para no sentir absolutamente nada. ¿Siente algo extraño en la zona de su estómago? No, ahí no es el calor. Necesita usted bajar de peso, pero de todas maneras le puede servir un poquito Delaware Punch. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué significará Delaware? ¿Será el nombre de ese estado? Porque hay un estado, ¿no? En Estados Unidos se llama Delaware. Punch creo que sí es golpe, ¿no? Pero Delaware. Delaware. Bueno, a ver, ya entonces aprendimos que en las iglesias de la región de Galacia estaba habiendo dos grandes problemas. Los hermanos en esas iglesias estaban empezando a dudar de la autoridad de Pablo, y además estaban haciendo una mezcla entre las enseñanzas de los apóstoles y las enseñanzas de la ley de Moisés. Esos eran los problemas. Entonces el apóstol Pablo, para tratar de defender que él sí merecía ser reconocido como apóstol y que tenía la autoridad para enseñar, Pablo en el primer capítulo de Gálatas les describe a los hermanos de estas iglesias cómo fue su formación como apóstol, para que así ellos dijeran, no, en verdad este hombre tiene autoridad. Perfecto. El Delaware, a quien me diga dos de las cosas que Pablo señala que él hizo durante su proceso de formación espiritual después de que tiene un encuentro con Cristo camino a Damasco. Dos de las cosas que menciona, hermana. Ok, uno, que él fue preparado por el propio Jesucristo para su apostolado, directamente, de parte de Cristo. Perfecto. ¿Y otra cosa que sucedió en ese tránsito desde que él acepta a Cristo en Damasco? Una de las cosas que menciona es que pasó una especie de tiempo de, no sé si llamarlo retiro, de aislamiento, de preparación, de aprendizaje, de confrontarse con sus enseñanzas como fariseo judío, y para poder entender que aún en esas enseñanzas estaba Cristo. Y para eso Gálatas 1 menciona que se fue a una región llamada Arabia, no el país que hoy para nosotros es Arabia Saudita, sino a una región llamada Arabia, y que en esa región pasó ¿cuánto tiempo? 4 años. Muy bien, hermano. En esa región de Arabia pasó 3 años. Y Pablo dice que después de eso él viaja a Jerusalén, donde tiene una charla con el apóstol Pedro. Después él se dedica a hacer sus viajes misioneros, y hace 8 días platicamos que 14 años después de eso vuelve a regresar a Jerusalén. Muy bien, seguimos. ¿Tiene usted calor? Ahí ya. Una leche Nestlé, una frita Nestlé. No, y es pureza vital. Se la van a tomar, mis hermanos, y se van a volver puros y vitales. Muy bien, perfecto. Entonces,
Resulta que el apóstol Pablo, cuando se pone a platicar ya después de que él demuestra que tiene la autoridad para ser apóstol, ahora lo que Pablo hace es empezar a atacar las enseñanzas de los judaizantes. Y entonces Pablo, para darse cuenta, para que los hermanos de las iglesias de Galacia se dieran cuenta qué significa judaizar, Pablo entonces pone como ejemplo una experiencia personal que él tiene cuando, estando en la iglesia en Antioquía, alguien llegó a su iglesia de Pablo, porque esa era su iglesia. Alguien llega a Antioquía, alguien que viene de Jerusalén, muy famoso. Quiero que alguien levante la mano y me diga quién fue ese famoso y qué problemas hubo con ese famoso. ¿Era el apóstol Pedro? Pedro, ya. El apóstol Pedro viajó de Jerusalén al norte de Antioquía. Llega a Antioquía y ¿qué pasó, mi hermano? Se sentaba con los judíos y no con los... Comía, ¿no? Bueno, realmente primero, como él llegó a una iglesia donde no había judíos, o eran muy pocos, entonces él empezó a sentarse a comer con los que no eran judíos, con los gentiles. Y Pedro se la llevaba muy bien, ¿no? Imagínense a Pedro ahí conviviendo, ¿no? Bien rico. Simón, pásame aquella costillita, ¿no? Imagínense. Bernabé, la sal, por favor. Está bien rico, ¿no? Bien rico, conviviendo con los gentiles. El problema, dice Pablo, es que después de la ciudad de Jerusalén, viajaron de parte de Jacobo, otro de los apóstoles, algunos judíos a Antioquía para alcanzar a Pedro, pero ellos eran judíos, y cuando Pedro ve llegar judíos, ¿qué hizo? Ahora dejó de juntarse con los gentiles, y ahora empezó a sentarse con los judíos, a comportarse como judío, y cuando estaba con los gentiles, se sentaba a comer con los gentiles y se portaba como un gentil. Entonces el apóstol Pablo, mi hermano, si quieres, por favor, y entonces el apóstol Pablo, ¿qué hace con Pedro? Dice la Biblia que lo reprendió en público, y en palabras bien sencillas le dijo a Pedro: eres un hipócrita, eres un hipócrita. ¿Cómo es posible que cuando estás con judíos te portes como judío, y cuando estés con gentiles te portas como gentiles? O sea, como gentil, ya. Si estuviéramos hablando en términos de los jóvenes de hoy, Pablo le dijo a Pedro: yo ubícate. Porque Pedro no entendía, porque Pedro seguía creyendo en su cabeza que la ley de Moisés representaba una cierta separación entre los judíos y aquellos que no lo eran. Aquí nos encadenamos a este pasaje, porque recuerden, las Biblias antes no tenían ni capítulos ni versículos, así que lo que vamos a leer sigue a la confrontación donde Pablo reprende a Pedro. Es una extensión de ese problema entre apóstoles, de tal forma que lo que vamos a estudiar tenemos que verlo como una especie de extensión, donde Pablo intenta explicar dónde estaba el error de Pedro, y eso hoy a nosotros nos va a dar una lección. Antes de que se me duerma, les voy a pedir que se pongan de pie, porque vamos a leer todos de forma coral este pasaje. Todos, mis hermanos. Busquen en sus Biblias Gálatas capítulo 2, ubíquense en el versículo 15. Voy a contar 3 para dar voz a las damas. Queremos oír la melodiosa voz de las damas, hermosa, maravillosa, como el canto de un pajarito, prehistórico, pero de un pajarito. Muy bien, hermanas damas, Gálatas capítulo 2, versículo 15, dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Vamos con los caballeros, hermanos caballeros. Sabiendo que... Permítanme, no les conté 3, no sean desordenados, caballeros, por favor. Esperen el conteo. Listos los caballeros. Mira, ya está. Hicimos estornudar ahí a un hermano por haber empezado antes de tiempo. Caballeros, 1, 2, 3. Sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muy bien, hermanas, a la cuenta de 3, 2:17, 1, 2, 3. Y si buscando ser justificados en Cristo,
también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Hermanos caballeros, el 2.18, 1, 2, 3. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hermanas, 2.19, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Todos vamos a leer el 2.20. 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cierran los caballeros el 2.21. 1, 2, 3. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Comienza Pablo a entrar a profundidades teológicas. A veces, qué complejo es tratar de entender ciertas ideas teológicas. Por ejemplo, aquí Pablo, recuerden, sigue hablando y está relacionando todo lo que leímos con la discusión que tuvo con Pedro. Porque Pablo usa lo que Pedro hizo como un ejemplo de lo que es judaizar, de mezclar la ley de Moisés con la gracia de Cristo, algo que no está bien. Entonces, lo que hace Pablo es que ahora nos explica por qué lo que Pedro hizo está mal. Y eso que nos puede enseñar a nosotros, pero para ello tiene ya que hablar de cosas ya más teológicas. Pasamos por el pasaje 2:15 al 21, ya lo leímos, ¿cierto o no? Ya lo leímos y la mayoría nos quedamos así. No entendí. ¿Qué entendieron del pasaje? Que se tiene uno que definir de una vez ya. Eso sí es claro, ¿no? Desde el regaño a Pedro es bien claro. Hay que definirnos en lo que somos, ya. Debemos de tener la plena convicción de las cosas en las que hemos creído, definitivo. ¿Algo más entendieron del pasaje? Que si yo pequé, que si la carne, que si la justificación, que si por demás Cristo, que si Cristo es ministro de pecado. Se está enredado, ¿no? ¿Qué más, hermano Martín? Yo creo que también hay una parte en donde nos deja claro la separación que debemos de hacer de obra, no conducirnos. Exacto. Que sea la obra. Eso sí es muy claro, ¿no? Pablo es bien claro en decir que no debemos de cometer el gravísimo error de preocuparnos por las obras, Tenemos que preocuparnos no por las cosas que se ven, sino por lo que hay detrás de lo que se ve. Las obras suelen ser muy peligrosas, hermanos. Yo he puesto este ejemplo, lo van a recordar, pero creo que es bastante claro. En la mayoría de las iglesias cristianas cometemos el gravísimo error, y aún todavía, a pesar de que han pasado 2000 años, el poner la mirada en las obras a veces golpea tan fuerte nuestros pensamientos que hace que perdamos la vista de lo esencial. ¿A qué me refiero? Hay muchas iglesias donde las personas, los hermanos y las hermanas, juzgan a los siervos de Dios como personas espirituales en función de las obras que hacen. Por ejemplo, si alguien habla muy bien, o si tenemos a un predicador que nos arranca lágrimas, nosotros ahí sentamos y decimos, no, qué espiritual es el hermano Ramírez, porque qué bonito habla. Esas son las obras del hermano Ramírez. Pero esas obras nos demuestran que el hermano Ramírez es una persona espiritual. No, eso lo único que nos está demostrando es que es un buen orador. Y eso pasaba en las iglesias de Galacia. Ellos le ponían más atención a las obras. Hay que ser muy cuidadosos con eso, hermanos, porque hay mucha gente que nos vende obras. Y a veces creemos que esas obras son las que validan la fe. Y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Pablo nos está enredando con tantos términos teológicos. ¿Qué más entendieron? Si es que entendieron, ¿no? Bueno, Martín, ¿más? Una parte que me gusta mucho es la parte donde habla y dice que debemos nosotros de entender que cuando nos entregamos a Dios, junto con Él en la cruz dejamos todo lo que nosotros éramos. ¿Sí? Y que a partir de ese momento entendamos que somos una criatura nueva y como tal nos debemos de conducir. El ejemplo de la gente que anda en el mundo y no puedo dejar de tomar y no puedo dejar de hacer esto, pues es que nunca lo ha querido dejar, porque cuando nosotros nos entregamos en fe como nuestro Dios, ahí está ya todo entregado. Así es. Y obviamente la lucha está, pero ahí está ya no es carga nuestra, ya es carga compartida. Exacto, es carga compartida. Por algo la Biblia dice que en Dios está tanto el querer como el hacer.
Hay mucha gente, estamos hablando ya en el contexto completamente cristiano, hay muchos cristianos que no pueden vencer su pecado. El pecado los está derrotando constantemente. ¿Por qué derrota el pecado a un cristiano? Puede haber dos causas, ¿no? Si en Dios está el querer como el hacer, puede ser que el cristiano quiera, pero no pueda. O puede ser que no quiera, aunque pueda. O puede haber cristianos que ni quieren, ni pueden. Pero en Dios está el querer como el hacer. Yo me he topado, mis hermanos, en mis procesos de consejería, y seguramente ustedes también, a muchos creyentes que les compartimos de las cosas de Dios, les explicamos la voluntad de Dios para su vida. Los creyentes con quienes hablamos aceptan que ellos necesitan a Dios. Es más, hasta incluso en su desesperación, claman a Dios para que Dios les ayude. Y a pesar de que ya el camino se ve claro de lo que tienen que hacer y de lo que tienen que decidir, cierto o no, hay algunos que simplemente terminan no haciendo nada. ¿Les han tocado casos así? A mí sí, muchos. Y son casos bien desesperantes, porque la propia persona ya sabe lo que tiene que hacer y aún a pesar de eso, no lo quiere hacer. Por eso en Dios está el querer como el hacer, tiene que ver con eso. Mis hermanos, voy con mi hermano Luis Miguel, toda esta enredadera teológica, voy a tratar de explicárselas con 3 pantallas que están ahí. Vayan siguiéndolas con mucha atención, porque lo que Pablo empieza es a introducir el tema de que los cristianos hemos sido justificados por la fe. Vamos a hablar de ello, hermano Luis Miguel, y empezamos con nuestro laberinto teológico. Hermano. Pablo dice que siendo justificados por la fe de Cristo, somos hallados pecadores, entonces Cristo es ministro del pecado. de ninguna manera. De ninguna manera. Muchas veces juzgamos a alguien que ya aceptó a Cristo por lo que vemos. Sí. Pero sin embargo, es justificado por la fe de Cristo. No Exacto. por la fe de él, por la fe de Cristo. Por la fe de Cristo. Entonces hay que tener cuidado, ¿no?, de juzgar, porque en realidad lo que nos hace salvos es la fe de Cristo. Así es, así es. Muy bien, hermanos. Cerramos un poquito con lo que mencionaba el hermano, porque sí es importante hacer una precisión. Muchas veces en las iglesias cristianas se juega mucho el argumento de es que no podemos juzgar, porque la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, por favor, no hay que juzgar. Si un hermano está en pecado, no hay que juzgar. Si alguien está adulterando, no hay que juzgar. Si alguien está haciendo otro pecado, hay que comprenderlo, hay que comprenderla, porque no hay que juzgar. A ver, hermanos, tranquilos. Tampoco te enojes, hermano Martín, y me avientes los lapiceros para adelante porque me pones nervioso. Mis hermanos, a ver, vamos a tranquilizarnos con el asunto de juzgar. ¿Por qué? Porque sí es verdad, la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Sin embargo, por otro lado, también el propio apóstol Pablo, hablando de los cristianos espirituales, dice que ellos son capaces de juzgarlo todo y que ellos no pueden ser juzgados por nadie. Y el propio Jesucristo dijo, mi juicio es justo y es verdadero. Esa expresión de no juzguéis para que no seáis juzgados significa que no podemos emitir ningún juicio moral en contra de nadie. No, lo único que está diciendo es que si nosotros vamos a emitir un juicio, debemos tener cuidado de que no haya cosas por las cuales nos enjuicien a nosotros. Eso simplemente está diciendo. Pero podemos emitir un juicio moral. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces bajo la justificación de no juzgues, las personas quieren seguir viviendo el pecado. Y no es válido, como dice el hermano Luis Miguel. No es válido. Dice Pablo, o sea que como ya fui liberado del pecado, ¿puedo seguir pecando? No, como creen, eso significaría que Cristo se vuelve un ministro de pecado. Hermanos, es verdad, las obras no nos salvan. Pero una vez que ya fuimos salvados, como bien lo dijo el hermano, por la fe en Cristo, ahora se espera que nosotros empecemos a producir obras de fe. ¿Sí me entienden? No fuimos salvados por obras. Pero una vez que ya fuimos salvados, tenemos que empezar a producir obras de fe. Es necesario. ¿Se acuerdan de aquella gente que se acercaba a buscar a Juan el Bautista para decirle, Juan el Bautista, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan el Bautista les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y les ponía ejemplos prácticos. Se acercaban unos romanos, ¿y nosotros qué hacemos? No extorsionen a nadie. ¿Ya me entendieron? O sea, obras se tienen que ver. Es imposible, es antibíblico que exista un cristiano que diga, Dios ya me salvó, yo ya fui perdonado, pero no puedo cambiar. No.
Entonces realmente Dios no lo ha perdonado, o él no ha sido salvado por la fe en Cristo. Mis hermanos, a ver, un paseo teológico, espero que el paseo y el calor no terminen haciendo su labor, pero si le siguen el camino, está muy interesante. Les recuerdo, Pablo tiene en su mente la discusión que tuvo con Pedro y los argumentos de los que lo están atacando. Solo así vamos a entender por qué escribió lo que leímos hace unos minutos. Comencemos. Pablo empieza a hablar y por primera vez en este pasaje usa la palabra justificar. Obvio, lo utiliza en un derivado, justificados. Y a lo largo de la carta a los Gálatas, la palabra justificar aparece constantemente. Y diríamos que esa palabra es el centro de la carta a los Gálatas. Justificar. Ahí comienza todo, con la idea de justificar. ¿Qué es justificar? La palabra justificar, ¿qué significa? Declarar justo a alguien. Declarar justo a alguien. Esto es como cuando tu hijo reprueba sus materias y tú vas a hablar con el maestro de química y le vas a decir: ay, profesor, dile una oportunidad. ¿Qué estás queriendo hacer? Estás queriendo justificarlo de tal forma que el maestro lo declare justo, y al declararlo justo, él llega a la categoría necesaria para recibir una oportunidad. Y por cierto, si tu hijo reprobó química, no vayas a hacer el ridículo con el maestro, ¿no? Muy bien. Que vaya él, que enfrente sus consecuencias, que repruebe, ponlo a trabajar, que se dé cuenta que no es tan sencillo. Ay, es que mi tesorito, entonces ya mejor ya no hablamos, ahí sí ya no se puede hablar, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, ¿no? Cuando alguien no quiere salir de una idea que Dios ya se lo dice claramente, no hay mucho por hacer. Muy bien, hermano. Justificar, declarar justo, perfecto. Justificar es declarar justo y es lo contrario a condenar. Hace unos días, allá en uno de los 5 barrios de Nueva York, en Brooklyn, terminó después de 3 meses el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo. Muy bien. Y después de una deliberación bien breve, el juzgado, el juez y el jurado lo encontraron culpable de 10 cargos criminales. Ya no creo que vaya a ver la luz del sol el señor el Chapo, ¿no? Pero lo declararon culpable, lo condenaron. Eso quiere decir que si él hubiera sido declarado inocente, entonces él hubiera sido justificado, declarado justo. Hasta aquí vamos entendiendo. Bien, ahora Pablo empieza su disertación teológica y Pablo dice: a ver, nosotros tenemos un Dios que es santo, santo, completamente. Si estamos nosotros en presencia de un Dios santo, obviamente al pararnos junto a un Dios santo, entonces nos queda bien claro que el hombre es pecador. ¿Sí están de acuerdo con eso? Esa es la construcción de su argumento teológico de Pablo. Pablo comienza hablando de justificar y Pablo dice que justificar es declarar justo, es lo contrario a condenar. Pablo dice: nosotros tenemos un Dios santo, y cuando el hombre lo ponemos junto a un Dios santo nos damos cuenta que el hombre es pecador. Es como usted, pequeño de estatura como su servidor, moviéndose en medio de personas de su misma estatura o inferior. Usted se va a parar y va a decir: ah, qué alto soy. Pero de momento se para junto a alguien de 2 metros, ¿no? Y se da uno cuenta de su triste realidad. El hombre, cuando se para junto a Dios, se da cuenta de su realidad, de que no ha estado haciendo lo correcto, de que es pecador. Y por eso es que hay muchos de tus amigos y de mis amigos a quienes les hablamos de Dios y nos dicen: qué interesante, pero no se acercan a Dios. ¿Por qué creen que no se quieren acercar? Porque en el momento en que se acerquen, ¿qué va a quedar claro? Que ellos son pecadores, ¿no? Y que Dios es justo. Y a todos nos incomoda eso. Que alguien me diga que durante 30 años yo he estado haciendo las cosas mal, que durante 35 años he estado pensando cosas equivocadas, yo no estoy dispuesto a aceptar eso. Mejor no me acerco a la iglesia cristiana, mejor yo ya me termino de perder, quiero estar ahí feliz en mi perdición, pero no es porque no necesite a Dios.
Hay gente que yo le escucho y siempre se expresa en términos de que ay, cada día la gente quiere oír menos de Dios. Cada vez la gente quiere oír menos de Dios, pero al mismo tiempo cada vez la gente quiere escuchar y necesita más a Dios. Parece una contradicción. Ay, ya me vas a hablar de religión. Perfecto, no le hablen de religión, háblenle de otra cosa. En unos minutos la gente ya está abriendo su corazón. Es verdad, no lo han intentado. No han vivido esa grata experiencia de ir sentado en un autobús, sea urbano, en un autobús foráneo, de estar parado en la fila de un banco y empezar a platicar con una persona. Empieza uno a hablar por, ay, qué calor está haciendo. Empieza uno a hablar porque deberían de poner 2 cajeros y las personas terminan ahí diciendo, sí, la verdad es que mi matrimonio no va bien mal y yo necesito ayuda. ¿No han experimentado eso? Sí, es verdad. El mundo no tiene deseos de oír a Dios, pero al mismo tiempo su necesidad de Dios ha crecido. Pablo está enfrentando este problema. Pablo dice, si nosotros nos paramos frente a un Dios santo, el hombre no puede ser justificado. El hombre merece ser condenado porque Dios es santo. Entonces ahí surge una pregunta. Entonces, ¿cómo un hombre pecador puede ser justificado delante de un Dios santo? Pablo continúa su disertación y Pablo dice, ¿cómo poder justificar a un hombre pecador? ¿Cómo poderlo hacer? Claro, a través de la fe en Jesucristo. Ah, caray, a ver. Empecemos a poner esto en orden. El hombre es pecador, Dios es santo. No hay nada que el hombre pueda hacer para agradar a un Dios santo. Entonces, la conclusión sería, estamos fritos. Y la respuesta sería, muy fritos. Porque no hay absolutamente nada que un hombre pecador pueda hacer para estar ante la presencia de un Dios santo. Entonces, ¿cuál es nuestra alternativa? Usted debe una deuda más allá, inconmensurable, una deuda la más grande que usted se haya imaginado. Para usted es mucho deber 100,000 pesos, ¿se le hace poco? Ok, ¿medio millón? 3 milloncitos, ¿les parece? No, pongámonos intensos, $1 millón. Creo que nadie de los que estamos aquí hemos debido 1 millón de dólares, no lo creo. Y si usted ha debido 10 millones de dólares y sigue vivo, así que sorpresa, increíble, ¿no? Ok, imagínense que todos debemos $1 millón. $1 millón. Estamos hablando de 19 millones de pesos. 19 millones de pesos. Cuando usted al año produce unos 100,000 pesos. Eso quiere decir que si trabajara 10 años, nada más lograría pagar uno de esos 19 millones. O sea que tendría usted que trabajar 190 años, no vestirse y no comer para pagar ese $1 millón. La deuda es demasiado grande. ¿Cuál es la única alternativa para poder costear esa deuda? Pedir un préstamo. ¿Quién le va a prestar $1 millón? Si usted solo puede dar como garantía 100,000 pesos al año. En los puros intereses se le van sus 100,000 pesos. Olvídelo. No, pedir prestado no. ¿Qué otra alternativa? No hay otra alternativa. Que alguien pague por usted. Y ese alguien debe de tener una capacidad económica que vaya mucho más allá de la capacidad económica de usted. Ahora cambien los términos y no piense en términos de capacidad económica, piense en términos de santidad. Si Dios es santo, lo único que puede estar ante un Dios santo es algo que sea santo. Pero yo no puedo porque soy pecador. Entonces, interviene Jesucristo, que es santo como Dios, y una persona santa se presenta ante un Dios santo, le paga a ese Dios santo la deuda, y entonces ese Dios santo remite la deuda desaparece. ¿Porque yo la pagué? No, porque la pagó Cristo. No sé cuántos han visto un video muy curioso que anda por ahí en Facebook, muy interesante, donde nos tratan de explicar este concepto, y yo se los voy a explicar antes de avanzar. En ese video aparece una fila de un banco donde están muchas personas paradas porque van a entrar al cielo, y cada una de esas personas trae un legajo de un montón de folders, un montón, todos así. Algunos traen poquitos, otros traen muchos, y ahí está la fila de personas esperando a pasar al cielo. Ahí están en la puerta unos que se presume, los presentan como si fueran ángeles que están haciendo un proceso de selección.
Y en el video llega una persona con sus folders, se los entrega al ángel, el ángel los agarra, búsquenlo en Facebook, está bien interesante. El ángel los agarra y hasta le hace así. Y empieza a revisar, que tú hiciste esto, y le dice al otro, oye, ¿y cómo ves? No le alcanza. Y le dicen al otro, no te alcanza, ya se lo lleva. ¿Ya? Viene el siguiente, y empiezan a revisar, y ninguno logra tener lo suficiente para ir al cielo. Hasta que ahí aparece otra persona con un montón de folders donde están todas las cosas que hizo, buenas y malas, y los ángeles comienzan a revisar y entre ellos se ven así como con cierta duda y menean la cabeza y dicen, no, este tampoco. ¿Han visto el video? Entra en escena otro personaje con una camisa negra que simplemente dice Jesús. Ese personaje entra, se acerca, toma los folders, abraza al que no puede entrar al cielo. Los ángeles se le quedan viendo, se hacen a un lado, pasa Jesús con aquella persona a la que perdonó, se sientan en unas sillas y sin dejarlo de abrazar agarra los folders y los tira a la basura. ¿Lo entendieron? Así es, eso es ser justificado. Ya, así de simple, declarados justos. ¿Por qué? ¿Porque nosotros lo somos? No, porque Cristo es justo. Agárrense. Esto que viene, yo espero que sí los emocione. ¿Ya aceptaste a Cristo? Bien. ¿Cuándo fue? Te hablo de mi caso, en 1989. ¿Cuándo fue tu caso? ¿Hace 10 años, hace 5, hace un mes, hace una semana? Eso no importa. ¿Cuándo aceptaste a Cristo? ¿Cuándo? Ejemplifico de una manera positiva, porque eso se hace cuando se habla en público con mi hermano César. ¿Cuándo aceptaste a Cristo, César? Hace 3 años. 3 años, perfecto. ¿En qué mes te acuerdas? En septiembre. En un mes de septiembre, de hace 3 años. En septiembre del año 2015, César Ameca aceptó a Cristo. ¿Por qué aceptó a Cristo? Porque César aceptó que una persona santa le pagara una deuda inconmensurablemente grande a un Dios santo que él nunca iba a poder pagar. Y por eso César, en septiembre del 2015, decide que Cristo le pague a Dios la deuda que él nunca le iba a poder pagar. A partir de ese momento, entonces César queda justificado. Y aquí viene la parte emocionante. Eso quiere decir que para Dios, a partir de septiembre del 2015, cada vez que Dios mira a César, sí, imagínenlo tal cual como si fuera una expresión gráfica para niños. Cada vez que Dios desde su trono en el cielo mira hacia abajo, traspasa las nubes, ve el globo terráqueo, se acerca a América, se acerca a México, a Veracruz, se acerca a Coscomatepec, cada vez que Dios hace eso y pone su mirada, de acuerdo a este principio teológico, Dios no mira a César Ameca. ¿A quién está mirando en su taller? Mira a Cristo. Ay, mis hermanos, ¿no sienten escalofríos en los brazos con eso? Entonces no sé qué tienen en el corazón. Imagínense que cada vez que Dios posa su mirada en ti, ahí agarrado en el camión del transporte, conduciendo tu auto, durmiendo en tu cama, cada vez que Dios te ve cobrando tu cheque, haciendo un depósito o un retiro, pagando tus deudas, comprando tu despensa, Dios ¿a quién ve? Dios ve a Cristo. Por eso no nos destruye y por eso no nos trata como lo mereciéramos. Eso significa ser justificado. Ay, hermanos, esto está bien emocionante. Sigamos. Dios es santo, el hombre es pecador. ¿Cómo entonces puede ser justificado? Pues por la fe en Jesucristo. Pero obviamente, si Él es justificado por la fe en Jesucristo, entonces las obras de la ley no sirven para salvar al hombre, no sirven para justificarlo. Las obras de la ley, acuérdense, en las iglesias de Galacia estaban judaizando. Estaban enseñando la ley de Moisés como si fuera el camino para la salvación. La ley de Moisés, 316 mandamientos, que había que cumplirlos todos. En la historia solo un hombre ha podido cumplir esos 316 mandamientos. Cristo, nadie más. 316. De esos, tú conoces a lo mucho 10. Los 10 mandamientos, ¿no? No te das imagen ni ninguna semejanza. Ese es uno. No tendrás dioses ajenos delante de mí, está complementado con ese es uno. ¿Qué más? Guardarás el día de reposo para santificarlo, no codiciarás, ¿no? Ahí ya llevamos 4. Y tal vez tú completes 10.
los que están en Éxodo 19, pero eran 316. Eran 316. Y había mandamientos de todo tipo. Por ejemplo, si ibas a comer y comías en un recipiente de metal, la ley de Moisés ordenaba que ¿qué había que hacer después de comer? Lavarlo. Y tenías que lavarlo no en agua estancada, se consideraba pecado. Tenía que ser en agua corriente. O sea, tenías que buscar un riachuelo, un río, algo donde estuviera fluyendo el agua. Y si te hacías tu comida en recipientes de barro que se habían cocido en el fuego y terminabas de comer, ¿qué había que hacer? Lavarlos. No, esos había que quebrarlos y tirarlos como basura. Esos eran otros dos mandamientos. Y si ibas al campo y te daban ganas de ir al baño en el campo, tenías que hacer tu agujerito en la tierra, hacer lo que te tocaba hacer y taparlo. Eso era otro mandamiento. Ahí ya llevamos 13, pero eran 316. No era tan sencillo. Y en las iglesias de Galacia empezaban a enseñar que esto era lo que me justificaba. Pablo dice, jamás, solo lo que me puede justificar es la fe en Cristo, porque nada que yo haga le puede pagar a un Dios santo el tamaño de deuda que yo tengo. Nos acercamos a la parte que nos interesa. Ahora, los judaizantes en Galacia estaban peleando teológicamente con Pablo y le decían a Pablo, estás equivocado, porque si tú argumentas que solo por creer en Jesucristo yo ya soy justificado, los enemigos de Pablo le decían, estás equivocado, Pablo, estás mal, porque desde el momento en que yo soy justificado por la fe en Cristo, estoy haciendo a un lado la ley, le estoy ignorando, y eso está mal, porque si yo ignoro la ley, entonces voy a seguir siendo un hombre pecador. ¿Sí entendieron cómo peleaban con Pablo? Pablo les decía, acepta a Cristo, Cristo puede pagar la deuda, eres libre. Los enemigos de Pablo decían, está bien, acepta a Cristo, pero ya que aceptaste a Cristo, tienes que seguir obedeciendo la ley, porque si no obedeces la ley, vas a seguir siendo un hombre pecador, porque estás en contra de las obras de la ley. ¿Sí? ¿Le van entendiendo esta batalla teológica? Estaba bien profunda, pero eso lleva a una verdad maravillosa. Por eso es que Pablo dice, ¿acaso después de haber sido justificado, entonces yo soy un pecador? Pablo dice, de ninguna manera, porque si eso es verdad, entonces Cristo no es un ministro que salva, sino un ministro que nos vuelve pecadores. Para que entiendan por qué Pablo escribió lo que acabamos de leer. ¿Se sienten enredados, mis hermanos? Lo dice el 21. Ya nos vamos acercando a lo que César dice. Muy bien, va, mis hermanos, va. La última parte, va. Las obras de la ley no me pueden justificar, solo la fe en Cristo. Y eso de que al creer en Cristo yo sigo siendo pecador, eso es una mentira. Eso no es verdad. Ya no necesitamos la ley. No necesitamos una serie de reglas que nos estén diciendo qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. Oigan, ¿cómo entender esto? Hay una manera bien sencilla. Ustedes y yo, no hablando en un sentido espiritual, escuchen bien, ustedes y yo, no hablando en un sentido espiritual, sino en un sentido humano, ¿estamos bajo alguna ley actualmente? El sentido fue bien claro, en el sentido secular, no espiritual. ¿Estamos bajo una ley? Ajá, perfecto, muy bien. ¿Cuál es la ley que rige nuestras vidas? La Constitución, bueno, esa es la general, ¿no? Pero de ahí, exacto, ¿no? Se van emanando leyes hasta que llegamos a la que nos toca a nosotros. ¿Cómo se llaman las leyes que nos rigen a nosotros? Código Civil y Penal del Estado de Veracruz, llave. Y ahí, en ese Código Civil y Penal, que es como de este grueso, que apenas ve uno el grueso y le da una flojera leerlo, que apenas lo agarra uno y se da cuenta que es una buena arma para descalabrar a 2 o 3 personas, de tan poderoso que está. Si ustedes ven, ahí está escrito, punto por punto, artículo por artículo, las cosas que esta provincia considera que son delito.
Y si usted hace alguna de las cosas que están en ese código civil, usted va a la cárcel. Ya. Por mucho que usted quiera portarse bien y usted ponga argumentos y hable con las autoridades y les diga, es que perdón, yo sí soy re bueno, pero hoy me porté mal y nada, usted va a la cárcel. Ya. No se la perdona. ¿Cuántos han leído el Código Civil y Penal del Estado de Veracruz? Pues yo tampoco. ¿Cuántos artículos tiene? No son 316 como la ley de Moisés, ¿eh? No son los 613, perdón. No, dije, a ver, corrijo, 316, disculpen, ¿no? Si dije más. 613 son los de los mormones, ellos tienen 613. Ok, Código Civil y Penal del Estado de Veracruz, ¿ya ve alguien lo ha leído completo? No, yo no. O alguna vez lo tuve en las manos, ¿no? Y lo abrí, y leí como 2 o 3 artículos y dije yo, ay, mira, esto también es delito. Y yo no sabía. Ajá. ¿Cuántos artículos tiene? ¿Quién sabe? Pero les aseguro que son cientos. Cientos. Más de los 316 de la ley de Moisés. Cientos. Oigan, ¿a cuántos de ustedes los han metido a la cárcel? Por no seguir el Código Civil y Penal del Estado de Veracruz. A una minoría, ¿no? A una minoría. La mayoría ni siquiera conocemos ese bendito Código Civil y Penal. Y no hemos ido a parar a la cárcel. Está raro, ¿no? ¿No se supone que deberíamos de conocer las leyes? Y entonces, tenemos una ley que nos rige y no la conocemos. ¿Cómo está eso? Porque la ley, ¿para quién fue hecha? Para los que transgreden la ley, no para los que cumplen la ley. ¿Sí entienden eso? Por eso es que la ley se aplica para el que quebranta las leyes. Por eso es que tú no has ido a la cárcel, porque tú no has quebrantado las leyes. Entonces, aquí está sucediendo lo mismo. Pablo dice, ¿cómo creen que después de que hayamos sido justificados, ahora nosotros somos pecadores? De ninguna manera, dice Pablo. Yo no fui liberado por Cristo para volver a ser pecador. Y sin embargo sus enemigos le decían, no, Pablo, una vez que aceptas a Cristo, sigues siendo pecador. Necesitas la ley que te vaya regulando, que te controle. Necesitas un código civil y espiritual de la vida cristiana para que no hagas cosas que a Dios no le agraden. Estás equivocado, Pablo. Necesitamos la ley. Qué problema teológico. Nosotros ya sabemos la respuesta. La respuesta es, después de que aceptamos a Cristo, ¿necesitamos someternos a la ley? No, de ninguna manera. ¿Y por qué? Porque es bien claro, donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Y el propio apóstol Pablo dijo, ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. Pero ¿cómo resolvemos este enredo teológico? Se los vuelvo a repetir, la respuesta obvia está en el pasaje que leímos. Se los vuelvo a repetir. Pablo dice, yo no puedo pagarle a Dios la deuda, necesito de alguien que la pueda pagar. Ese alguien es Cristo, el santo que le paga al Dios santo una deuda que yo no podría pagar. Entonces yo ya soy declarado justo, y cada vez que Dios me mira a mí, mira a su Hijo. Ya soy libre. Perfecto, ya soy libre. Pero ahora, ¿cómo lidiamos con el pecado? ¿Cómo jugamos con el pecado? ¿Cómo resolvemos ese problema? Los enemigos de Pablo dicen, necesitamos la ley. ¿Ya aceptaste a Cristo? ¡Qué bien! ¡Amén! Pero necesitas seguir la ley, porque la ley va a evitar que hagas las cosas malas. Pablo dice, no, la ley ya no se necesita. ¿Por qué? Pablo dio una respuesta en el pasaje que leímos. ¿Cuál será la respuesta, hermano Martín? Pues que Pablo defendía el actuar con gracia, ¿no? Y él decía que la gracia nos hacía ya justificados, pero yo creo que ya en el ejercicio hay muchas cosas, ¿no? Yo me inclinaría, por ejemplo, actuar con responsabilidad, ¿no? Porque aunque sabemos que estamos en la gracia, no quiere decir eso que podamos hacer lo que... Claro, decía Pablo en Romanos, porque ya estamos en la gracia, vamos a pecar para recibir más gracia. Pablo dice, ¿cómo creen? De ninguna manera, esto no funciona así. Entonces, ¿cómo lidiamos con el problema del pecado? Ya Cristo nos libertó. Sí, no necesitamos la ley de Moisés que nos está diciendo lo que es bueno y lo que es malo. Pero entonces, ¿cómo salimos de este asunto? Pablo ahí dio la respuesta en el pasaje. ¿Cuál será? ¿A la 1? ¿Cuál será a las 2? ¿Cuál será a las 3? Lo dio en el 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la gracia, lo vivo gracias a la fe que tengo en el Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. ¿Necesitamos la ley? Ya no. ¿Por qué no? Porque nosotros ya fuimos crucificados juntamente con Cristo.
¿Por qué? Porque quedamos que las leyes son para los malos o para los buenos. Para los malos. Entonces, todos los seres humanos, tú y yo, aquí adentro, ¿tenemos una naturaleza carnal que se mueve hacia lo malo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y tenemos una naturaleza espiritual que solo busca lo bueno? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Entonces Pablo dice, ya no necesitamos la ley, porque cuando yo acepté a Cristo, en la cruz, mi naturaleza carnal se quedó clavada. Ahí se quedó clavada. Y nada más vivo con lo espiritual. Qué intenso está esto, hermanos. A manera de conclusión, o sea que ya soy libre para vivir para Dios. Amén. Ahora, viene la aplicación práctica. Ya viene la aplicación. Y ya si hay algún comentario al final para cerrar. Eso quiere decir, escuchen bien, se los voy a poner de esta manera, me lo van a entender. Eso quiere decir que cuando tú te diste cuenta que tú no le podías pagar a Dios la deuda, es como si tú hubieses llegado caminando y te hubieses parado frente a la cruz de Jesucristo. Así como lo vemos en las escenas de Semana Santa. Tú llegaste hasta el mismo Gólgota, te paraste ante la cruz, donde estaban los soldados repartiéndose sus vestiduras, donde estaba su madre, donde estaban las otras mujeres, y ni te esfuerces por buscar a los apóstoles, esos están escondidos allá, cobardados por allá. Según esto, cuando tú aceptaste a Cristo, llegaste hasta el pie del Gólgota y te paraste en la cruz, y ahí estaba Cristo. Y entonces tú le dijiste a Cristo, tú le estás pagando a Dios mi deuda, acepto que se la pagues. Y aceptaste a Cristo. En ese momento, imagina que tu naturaleza carnal, te fue arrancada. Lo que no es cierto, es solo para que lo entiendan. Es como si tu naturaleza mala hubiera sido extraída de ti y la hubieran puesto en la cruz. Muy bien. El problema es que esa naturaleza carnal, que en otra de sus cartas Pablo dijo está viciada con todas las cosas malas, es algo que a ti te gusta. Sí, no lo neguemos. Después de haber vivido sin Cristo durante años, nos acostumbramos tanto a lidiar con nuestra naturaleza carnal que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal, no lo neguemos, nos resultan agradables. Y si usted dice, ay no hermano, como que yo soy algo casi la santísima, no, por favor, no seamos hipócritas. Si el propio Salomón, el hombre más sabio que ha pisado este planeta, escribió que es exquisito comerse un pan en lo oculto. Si el propio Salomón se dio cuenta de lo exquisito que era para nosotros hacer cosas malas, que ahora me salgas con que tú sabes más que el propio Salomón, no te lo voy a creer. Mis hermanos, esa vieja naturaleza solo responde a las cosas malas. En esa vieja naturaleza residen los deseos de adulterar, los deseos de robar, los deseos de ensoberbecernos, los deseos de sentirnos más que los demás, los deseos de ser orgullosos, y cualquier cosa negativa están ahí. Yo les voy a pedir, para que entiendan mi aplicación, que cada uno trate de imaginar por lo menos tres ingredientes que hay, no que había, que hay en tu naturaleza carnal, la que debió haberse quedado clavada en la cruz. Piensen en tres ingredientes que tiene su naturaleza carnal. Ahora, para ejemplificarlo y para que sea mucho más práctico, pido que alguien tenga la confianza como para decir, mira, yo siento que en esa naturaleza mala que yo tengo hay estas tres cosas. ¿Quién se anima a colaborar? César, a ver, tres cosas. Malas. El Alcohol, adicciones, adulterio y robo. Dale, gracias César. Eso quiere decir que la naturaleza carnal que fue puesta en la cruz, en la de César, y piensa que es la tuya y en la mía, y tú pon tus tres ingredientes. Tú estás parado viendo la cruz, imagínense la escena como en Semana Santa. Ahí está la cruz y tú estás así, con tus manos en el bolsillo viendo a la cruz, y ahí en lugar de ver a Cristo, está tu naturaleza carnal clavada, según Gálatas 2:20, y ahí en tu naturaleza carnal está escrito adulterio, adicciones, robo, y cada quien ponga sus tres cosas. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que los creyentes, muy constantemente, llegamos al pie de la cruz y hacemos esto. Ay, mira esa naturaleza carnal tan bonita. Ay, ternurita. Ay, es que era tan linda, me llevaba yo también con ella.
Ay, es que eso de andar engañando a mi marido era tan rico. Eso de dice, esa adrenalina de estar entrando al motel en el coche y que voltear para que ver quién era, ay, eso de agarrar dinero ajeno, uy, esa vez que le volé media quincena a mi cuate, ¿no? Ah, eso es que era bien emocionante, pobrecita naturaleza carnal, si las cosas que hacía eran bien lindas, ¿no? Ay, qué feo, clavadita ahí, hombre, hasta debe de estar doliendo, pobrecita, ay, qué triste. Hasta ahí, hasta la pura contemplación de tu naturaleza carnal, tú estás en proceso de tentación. El problema es que le digas que sí a la tentación. Porque hay muchos cristianos que dicen, ay, mira, y pobrecita, ay, no le ha de estar doliendo, le voy a quitar un piecito, ¿no? A ver, voy a buscar un martillito y le voy a aflojar el clavito. Ay, ya por lo menos que suelte un piecito a mi naturaleza carnal, ¿no? Porque pobrecita, tantos años que viví con ella, 40 años de ser un pecador, pues como que se extraña, ¿no? Entonces ahí nada más un piecito, ¿no? Pero el problema es que hay cristianos que dicen, pero ¿y si también le arrancamos el otro piecito? Para que así ya esté tranquila, ¿no? Y no le esté doliendo. A ver, pásenme otro martillo, otro piecito, ¿no? Ay, y también un bracito, ¿no? Porque pues cuando nos damos cuenta, la naturaleza carnal ya se bajó de la cruz, ya volvió a meterse dentro de ti, que de hecho recuerden, siempre ha estado ahí, solo que está crucificado. Y cuando nos damos cuenta, ya tomó el control de tu vida. Dirán los jóvenes, qué aburrido que en las iglesias les estemos diciendo que no anden con incrédulos, ¿no? Han de decir eso, ¿no? Ay, qué aburridos. No entienden que las cristianas son repayasas. Y esta sí me entiende. Ay, pero el hermano Montoro, ¿no? Qué fastidio, ¿no? Pero no fuera mi ser porque es así, que ande con quien quiera, ¿no? Ay, ¿no? ¿Ustedes creen que se los estamos diciendo por molestarlos? No. ¿Por qué creen que se los decimos? Porque si la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual y tú pasas por encima de la voluntad de Dios, ¿qué estás haciendo? Le estás quitando un clavito a tu naturaleza carnal. Sí, claro. Y ustedes dirán, bueno hermano, yo sé que hice mal, no debería haberme casado con una mujer incrédula, pero hermano, por favor, yo aquí estoy en la iglesia, ¿no? Así que al final todo terminó para bien, ¿no? Aquí está mi mujer, aquí están mis hijitos, así que ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que perdiste 20 años de servicio. 20 años que pudiste haberle dado al Señor cosas magníficas. Perdiste 20 años y en esos 20 años te separaste 3 veces de la mujer, regresaste otras 3 veces, tuvieron que enfrentar conflictos económicos, tuvieron que beber lágrimas y todo eso Dios te lo quería evitar. Todo eso te lo quería evitar. Mis hermanos, la gente en las iglesias de Galacia no entendían que cuando aceptamos a Cristo somos justificados y ya no volvemos a pecar, ya no necesitamos la ley, porque ya es Cristo el que nos gobierna. La pregunta es, ¿realmente Cristo nos está gobernando? Vamos a usar las palabras de Pablo, porque si a cada rato estamos bajando a nuestra naturaleza carnal para volverla a meter dentro de nuestro interior y haga con nosotros lo que se le antoja, voy a usar las palabras de Pablo. Si esto está sucediendo, hermanos, entonces en vano murió Cristo. Así lo dijo él. Entonces en vano murió Cristo. Fuiste a la cruz. Señor, ¿cómo le pago una deuda tan grande a un Dios santo? Ah, sí, aceptando a Cristo. Cristo, págale al Padre la deuda para que yo sea justificado. Lo que hiciste cuando fuiste a decirle eso a Dios no fue realmente una aceptación genuina y de convicción. Te fuiste a burlar de Cristo a la cruz. Eso fue lo que fuiste a hacer. ¿Es fácil luchar contra la naturaleza carnal? No. No hay lucha más complicada para un cristiano. Déjate al diablo. El diablo es diablo y él siempre va a hacer lo suyo. Deja al mundo, que siempre está ofreciendo cosas malas. Pero eso de luchar contra uno mismo, hermano, se le va a uno la vida y se desgasta uno en eso, porque es terrible luchar contra uno mismo. Pero si no luchas, la naturaleza carnal te va a volver a hundir. ¿Por qué creen que a veces vemos gente que viene a la iglesia, cristianos que están bien fervorosos y de momento los dejamos de ver? Platicamos con ellos, ya cayeron en pecado. ¿Por qué creen? Porque en el transcurso de un domingo al otro fueron a la cruz y le zafaron un clavito a su naturaleza carnal.
y le zafaron una manita y le quitaron la coronita. ¿Y por qué le está saliendo sangrita? Pobre naturaleza, ¿no? Ay, mejor de una vez la bajo y la apapacho. Ay, 5 años te he tenido ahí toda lastimada, pobrecita, si tú eras buena onda y mira yo clavándote en una cruz. Cuando nos damos cuenta, nuestra vida está hecha un desastre. Mis hermanos, hoy el apóstol Pablo nos enseña que fuimos justificados por la fe. Ya fuimos declarados justos. Nadie puede condenarnos. Ni el juzgado que deliberó muy poco para enjuiciar al Chapo, ni el propio Satanás. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Así dice la Biblia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Y concluyo con un pensamiento positivo y 3 minutos de comentarios. Así que la próxima vez que tú estés luchando contra la naturaleza carnal, la próxima vez que estés peleando contra esas cosas malas y tú pienses dentro de tu cabeza cosas como: no puedo, es demasiado fuerte, no voy a poder, cosas, no, espérenme, no me roben, yo aquí tengo una 25, cosas como no voy a ser capaz, no soy un verdadero cristiano, ¿por qué quiero pecar? Pero ¿cómo es posible que siendo cristiano esté yo haciendo estas cosas? Si estás luchando contra tu naturaleza carnal y esta clase de pensamientos vienen a tu mente, yo sí quiero ser bien contundente: no es Dios el que te los está poniendo, no es Dios, es el diablo. Dios no, discúlpenme, Dios perdona y olvida. Dios no es como nosotros. Ya perdoné a César por el ejemplo y que César se ofreció a hablar de lo suyo. Ya perdoné a César. Y cuando Dios dice lo perdoné, es porque César puede ir con Dios en oración a decirle: acuérdate, Señor, que fui un adicto. ¿Y qué le va a contestar Dios? ¿Cuándo? Ya no me acuerdo. ¿Cómo? ¿Qué cosa nos mencionaste, mi hermano? Ratero. Era yo bien ratero.